gusto darte la bienvenida a un programa más de nuestro programa de conciencia histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! En esta ocasión quiero comenzar compartiendo contigo una nota que publicó la Organización Mundial de la Salud en diciembre de 2020, a poco más de un año del surgimiento de la pandemia COVID-19. Pon atención, por favor. Comunicado de prensa. La OMS publica su primera validación para uso de emergencias de la vacuna contra COVID-19 y hace hincapié en la necesidad de un acceso mundial equitativo. 31 de diciembre de 2020. La Organización Mundial de la Salud ha incluido hoy en su lista de uso de emergencias la vacuna Comirnaty de ARN mensajero contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, hecho que la convierte en la primera vacuna en recibir la validación para uso en emergencias de la OMS desde que comenzara el brote de esta enfermedad hace un año. La lista de uso de emergencias de la OMS abre la puerta a que los países aceleren sus propios procesos de aprobación reglamentaria para importar y administrar la vacuna. También permite al UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud adquirir la vacuna para su distribución a países necesitados. La OMS y nuestros asociados trabajan día y noche para evaluar las vacunas que cumplen determinados criterios en materia de seguridad y eficacia. Animamos a otros desarrolladores a participar en la revisión y evaluación de estas vacunas. Es de vital importancia asegurar el suministro indispensable que necesita para servir a todos los países del mundo y detener la pandemia. Sin duda, para el mundo entero, esta fue una noticia esperanzadora para salvaguardar las vidas y la salud de las personas. Te invito a observar este acontecimiento con más detenimiento y averiguar cómo ha influido en él la historia de las vacunas. ¡No te muevas! ¡Comenzamos! ¿Qué opinas de que actualmente exista ya una vacuna contra el COVID-19? Por favor, explica brevemente tu respuesta. Es muy bueno que ya haya una vacuna contra el COVID, ya que puede ayudar a que disminuyan los contagios y eso sería de gran ayuda para la población en México. Bueno, yo considero que es algo muy benéfico. En realidad es un gran descubrimiento porque, pues en primera, cuando esto comenzó y no se tenía conciencia, no se tenía un conocimiento acerca de cómo combatirla, de cómo prevenirla, entonces el ya tener una vacuna es una esperanza, ¿no? De que probablemente si tú te llegas a enfermar y hay una posibilidad de curarte, porque muchas personas murieron debido a que no existía en sí una cura. Son muy pocas las que han sobrevivido a esta enfermedad. Pues la verdad, mi opinión sobre que ya existe una vacuna del COVID-19 que pues puede beneficiar a muchas personas porque se ha visto muchas pérdidas contra ese virus y pues creo que es una buena forma de ayudar. Las vacunas son uno de los inventos más importantes de la humanidad. De manera general, son el resultado de un largo y costoso proceso que contempla una investigación exhaustiva en torno al patógeno que causa una enfermedad mortal, la obtención de los compuestos que se deben atenuar, una serie de pruebas para mostrar su eficiencia, ensayos clínicos con animales y grupos de seres humanos para poder observar sus efectos, así como una etapa de postvigilancia que permite detectar cualquier reacción adversa que no se haya visto con anterioridad. Así que seguramente como yo te preguntarás, ¿cómo es que se pudo producir la vacuna contra COVID-19 en tan poquito tiempo? ¿Nos puede explicar qué significa que la vacuna contra la COVID-19 sea una vacuna de emergencia? Es una vacuna de emergencia dada la situación de la pandemia. Es decir, se tiene que pasar las fases clínicas de forma rápida, las cuales son 3 fases. Entonces se tienen que llevar de manera rápida y concreta y de esta manera generar la vacuna de forma eficiente en un tiempo corto para que sea disponible a la población. ¿Qué diferencia el proceso de producción de la vacuna contra la COVID-19 del proceso de producción de vacunas como la del sarampión o del tétanos? Mira, hay 2 tipos de vacunas. Unas son las vacunas vivas o atenuadas y otras que son las vacunas muertas
o que solamente integra una parte del patógeno. En el caso de la vacuna de COVID hay 3 tipos de vacunas, unas basadas en el genoma, que es de RNA, y otras como partículas virales atenuadas o partículas virales como vehículo, mientras que las vacunas clásicas son vivas y se conocen como atenuadas porque no causan manifestaciones severas de la enfermedad, es decir, tienen una dosis de infección muy baja. Esas son las vacunas comunes y son vivas. Esa es la gran diferencia entre ambas. ¿Qué tan segura es la vacuna de emergencia contra la COVID-19? Todas las vacunas que se desarrollan tienen que seguir, como te comenté anteriormente, 3 fases clínicas y entre ellas están las fases de seguridad. Sí, para que una vacuna salga al mercado se debió de haber probado en modelos celulares, animales y posteriormente en humanos. Dada la emergencia, esta vacuna salió rapidísimo, por lo tanto las pruebas en humanos fue un poco más rápido que lo que normalmente se lleva. De ahí es que podrían haber algunos inconvenientes en la seguridad de la vacuna en ciertas personas. Sin embargo, la seguridad debe de estar más arriba del 95%. Sin duda, la vacuna de emergencia contra COVID-19 surgió como una respuesta alentadora, que en sí misma concentró 200 años de sembrar y cosechar conocimientos científicos. Debes saber que de manera formal, la historia de las vacunas comenzó a escribirse a finales del siglo XVIII. Sin embargo, se sabe que tiempo atrás, alrededor del año 1000 en China, se practicaba la variolización o inoculación de la viruela en niños y niñas entre el primero y el segundo año de vida, pues se creía que era mejor inducir la enfermedad que esperar a que ésta llegara a las y los infantes para que se contagiaran, particularmente porque en este último caso la infección pues resultaba mortal. Esta práctica se llevaba a cabo colocando dentro de los orificios de la nariz de la niña o el niño sano un algodón mojado con pus de pústulas frescas y costras secas pulverizadas, o bien vistiendo a la niña o al niño sano con prendas que había usado una persona enferma. A finales del siglo XVIII, Edward Jenner propuso generar una cadena humana e inyectar una muestra de viruela bovina de una persona infectada en una sana para generar en esta última inmunidad contra la viruela humana. Poco después, inoculó a un niño de 8 años, quien solamente presentó una reacción local con poco malestar y se recuperó en poco tiempo. En noviembre de 1803, Francisco Javier Balmis realizó una expedición filantrópica para aplicar la vacuna contra la viruela a diversas poblaciones del continente americano. En esta expedición, que puede distinguirse como el primer antecedente de una campaña de vacunación a nivel mundial, Balmis conformó una cadena humana con 22 niños huérfanos. Uno por uno los vacunó durante el viaje para preservar la vacuna. Así, pudo llegar a países como Puerto Rico, Venezuela, Cuba y México, donde todas las personas fueron vacunadas. Habiendo cumplido su misión en América, a principios de 1805, Balmis salió del puerto de Acapulco hacia las islas Filipinas y China, pero en lugar de llevarse a los 22 primeros niños, se llevó a 24 niños huérfanos mexicanos. A inicios del siglo XIX, Pasteur realizó notables descubrimientos. Encontró que los signos y síntomas de una enfermedad eran efectos de una causa que podía ser ubicada y eliminada con un tratamiento específico. Vislumbró que las vacunas, los antibióticos y la higiene eran métodos efectivos para prevenir y controlar enfermedades infecciosas. ¿Te suena familiar esto? Reemplazó la vacunación persona a persona por métodos más seguros y estables. Encontró la manera de cultivar las vacunas contra el cólera de las aves y el carbunco. Y produjo la vacuna contra la rabia, la cual aplicó por primera vez a un niño. A partir de entonces y hasta la fecha, se han producido vacunas para diversas enfermedades en lapsos muy distintos. Por ejemplo, la fiebre tifoidea apareció en 1884 y su vacuna salió a la luz en 2017. El sarampión apareció en 1953 y su vacuna 10 años después. Y la COVID-19 apareció en 2019 y su vacuna un año más tarde. Aunque actualmente muchas enfermedades pueden prevenirse gracias a las vacunas, otras aún están siendo estudiadas. Tal es el caso de la malaria, que apareció en 1880, el virus del Zika, que apareció en 1947, y el SIDA,
que apareció en 1983. ¿A qué se debe que el tiempo de investigación y producción no sea el mismo para todas las vacunas? Retomando lo que he dicho con anterioridad, las fases clínicas son muy importantes. Entonces, una vacuna que no es de emergencia debe tener este periodo de prolongado de prueba en humanos y posteriormente en un conjunto más grande de personas. ¿Por qué? Para que si hay algún inconveniente, se prueben dos cosas: la potencia y eficiencia de la vacuna, así como posibles daños o características erróneas que llegara a tener en ciertos estados de la población. Estas vacunas tardan más tiempo. Esta, como te menciono nuevamente, se hizo de emergencia, dadas las condiciones que actualmente suscitan, y no se descarta que hayan ciertas deficiencias a lo largo del transcurso de los tiempos. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que existen y cuáles son sus características? Como te digo, hay dos vacunas, principalmente se dividen en dos: vacunas vivas, que pueden ser atenuadas, y las vacunas muertas. Estas vacunas muertas se pueden distinguir en varios: aquellas que utilizan únicamente proteínas que cubren a los patógenos, por ejemplo, a bacterias como polisacáridos, o en este caso las proteínas de envoltura de los virus, como en el caso de SARS-CoV-2. También vacunas que están integradas o generadas a partir del genoma, que pueden ser de RNA o DNA, y vacunas que están sintetizando también proteínas recombinantes. Es decir, estas últimas no integran al patógeno como tal, ni vivo ni completo, solamente una parte de él, y eso produce que sean más seguras para la población. ¿Cómo se garantiza que todas las vacunas sean realmente eficaces? La eficacia varía, obviamente, de población en población y de persona en persona. No todos podemos reaccionar de la misma manera. Hay personas inmunosuprimidas, inmunocomprometidas, que no van a tener una buena eficiencia en la vacuna, aún así esta tenga un porcentaje del 99% de eficiencia en el resto de la población. No obstante, la gran mayoría de las vacunas son altamente eficientes. Por ahí hay algunas que no son del todo buenas, o que se tienen que dar 2 dosis o 3 dosis para que tengan una mejor eficiencia. Pero es súper importante vacunarse, porque a partir de ello podemos tener protección contra el patógeno de interés. ¿Cuáles son las enfermedades que se han podido erradicar gracias a las vacunas? Entre ellas, hasta hace poco que hubo otra vez brotes de viruela, se había erradicado casi por completo, igual que la poliomielitis, y algunas otras que se han mantenido muy a raya, como la influenza y difteria, por ejemplo. Hasta ahora, hemos podido ver que en los últimos siglos, las vacunas han permitido controlar, incluso erradicar diferentes enfermedades. ¿Pero de dónde y por qué surgen las enfermedades? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué crees que existen las enfermedades? Por favor, explica brevemente tu respuesta. Al vivir en una sociedad, pues el número de gente, seguramente no todos tenemos la misma higiene, los mismos hábitos alimenticios, la misma educación. Entonces, al convivir todos y dañar tanto los ecosistemas, pues yo creo que de ahí salen las enfermedades, salen microbios, bacterias, virus, nos la pasamos unos a otros, va habiendo mutaciones, y pues yo creo que eso es lo que origina las enfermedades. De hecho, es la convivencia de tanta gente. En mi creencia personal, las enfermedades existen debido a emociones no trabajadas. Yo creo en temas de biodescodificación y creo que las enfermedades son reflejo de emociones que no tenemos sanadas y que eso afecta el cuerpo físico, desde luego con consecuencias fisiológicas, con factores fisiológicos que hacen que nuestro sistema inmunológico baje, y de ahí que las enfermedades se manifiesten. Por supuesto, también es importante temas de alimentación, de fortalecer el sistema inmunológico, temas de higiene, de cuidar pues nuestra higiene personal para que esos microorganismos no entren en nuestro cuerpo a generar enfermedades. Pero creo que el sistema inmunológico se rige desde las cuestiones emocionales y los temas de alimentación e higiene. Y yo creo que hay enfermedades por
varios factores. Dos de ellos son los que considero principales. Por un lado, la contaminación y por otro lado, la sobrepoblación y que no tenemos unos buenos hábitos para cuidar nuestra salud. La contaminación, pues, como todos saben, la emisión de gases, de humo, las dioxinas que están en el medio ambiente afectan nuestra salud y nos provocan un sinnúmero de padecimientos. Y también, pues, no llevar una vida saludable. Hoy en día la gente es muy sedentaria y eso genera muchos padecimientos también en el ser humano. Yo creo que esos serían dos grandes factores por los cuales hay enfermedades hoy en día. Y creo que las enfermedades existen por un proceso evolutivo que cada especie quiere sobrevivir y perpetuarse independientemente de lo que le rodea, ¿no? Entonces lo más importante es perpetuarse. Entonces, por ejemplo, un virus o una bacteria no le importa si se mete a tu cuerpo o se mete al cuerpo de un animal o lo que sea, una planta. Lo que ese ser quiere es perpetuarse, pero no todos los seres conviven armónicamente. Entonces supongo que es un proceso evolutivo de sobrevivencia. Porque todo animal o todo ser vivo necesita un depredador y en nuestro caso, pues las enfermedades, los virus, las bacterias y otro tipo de enfermedades degenerativas existen pues por el hecho del envejecimiento y porque necesitamos un depredador o porque todo ser vivo tiene un depredador. En caso de depredadores mayores ya no existen porque nos acabamos su territorio, pero los virus, bacterias y otros organismos pues atacan al ser humano y en cierta forma dependen de él para vivir y a la vez lo depredan. Pues por múltiples factores, ¿no? Pero todo es circunscrito a que somos una especie más que está viviendo en este mundo y adaptándose pues al entorno en el que vive, ¿no? Y a la naturaleza, y como parte de un mismo proceso de selección que la naturaleza va haciendo, ¿no? Como ya ha pasado con muchas otras especies a lo largo de los años. Bueno, hay virus a los que nos podemos adaptar, que podemos llevar o que podemos encontrar curas, y hay otros que nos cuestan más adaptarlos, ¿no? Creo que es parte de ese proceso de selección natural. Para comprender mejor el origen de las vacunas, debemos ir justo a donde se encontraban los primeros habitantes de la Tierra. En aquel tiempo, pequeños grupos nómadas se movían de un sitio a otro enfrentando cualquier enfermedad de manera natural. Algunas veces salían victoriosos, mientras que otras perdían la batalla, pero la enfermedad no se propagaba. Sin embargo, cuando los grupos decidieron asentarse en determinados sitios y establecer nuevos espacios de convivencia social, junto con los nuevos estilos de vida y las nuevas relaciones con los entornos, surgieron las primeras epidemias. A partir de algunos escritos de Hipócrates, se puede suponer que el cólera apareció en el siglo IV antes de nuestra era. La peste de Justiniano se extendió por todo el Imperio Bizantino y cobró casi 4 millones de vidas del año 541 al 542. Y entre 1346 a 1353, la muerte negra provocó la muerte de millones de personas en Europa, Asia y África. En el actual territorio mexicano, las epidemias registradas se hicieron presentes tras la llegada de los españoles y el consecuente mestizaje ideológico, social, cultural y biológico. ¿Cuáles fueron las consecuencias del mestizaje ideológico, social, cultural y biológico en nuestro territorio tras la llegada de Cristóbal Colón? En esta pregunta es muy interesante y hablando de estas pandemias es histórica y bastante oportuna que se tome en consideración, porque al haber a la colonización, pues obviamente con la llegada de los españoles, pues también llegaron sus bichos con ellos, y eso fue lo que hizo que mermara mucha de nuestros ancestros, ¿no? Nuestros mexicas, por ejemplo, que fueron arrasados por la viruela precisamente al encontrarse con estos nuevos patógenos, y nuestros cuerpos, o los cuerpos de nuestros ancestros, no estaban preparados para pelear contra estos virus, y eso fue lo que realmente ayudó a la conquista de los españoles. ¿Cuáles fueron las enfermedades que comenzaron a proliferar en nuestro territorio? Viruela, sarampión y paperas. ¿Y cómo se combatían? Justo hablando de la época prehispánica, la única forma de combatirla era guardando reposo
y con plantas medicinales, que era lo que se tenía a la mano entonces, ¿no? Y viendo hasta la época actual y con esta pandemia, igual que es un virus que es emergente y nuevo para nosotros porque nunca habíamos sido expuestos a él, dado su origen zoonótico, pues la forma de cuidarse es precisamente con profilaxis. Es decir, cuando no se sabe el mecanismo de interacción de los virus con nuestras células, lo primero que hay que hacer es tener cuidados profilácticos y no hay un tratamiento eficaz. Ya después de conocer el mecanismo de acción, se pueden empezar a implementar las vacunas. En medio del gran caos mundial ocasionado por las primeras enfermedades mortales, fue posible ver que muchas personas lograron sobrevivir gracias a que generaron una inmunidad natural. Sin embargo, tiempo más tarde, la ciencia evidenció que dicha inmunidad podía generarse a través de las vacunas. Y aunque existen muchos mitos alrededor de ellas, como que pueden causar otras enfermedades, que contienen compuestos peligrosos o que no es necesario aplicarse vacunas de enfermedades que no están presentes donde vivimos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vacunación es una forma eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas, y con ello, vivir más tiempo con mejores condiciones de salud. En este entendido, sin duda, es en el que surgió la vacuna contra COVID-19. En tiempo récord, gracias a todo el conocimiento científico que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad. Conéctate aquí en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Con esto, llegamos al final del programa de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos en el siguiente programa de Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. No olvides mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales.